Ahí está. Bueno, decía que, dada la integral, me están preguntando qué función, como bien dijeron, derivándola me da la función dada, ¿no? Habíamos dicho que el cálculo de la primitiva es más complejo. A ver, dada cualquier función, yo puedo obtener la función derivada mediante la aplicación de las reglas de derivación, ¿no? Y conociendo o teniendo a mano la tabla de las derivadas de las funciones elementales, ¿no? Acá la cuestión es más compleja. No toda función tiene primitiva conocida, ¿eh? Por eso están los métodos de integración. Vamos a ver solamente dos en el curso. Bueno, y dijimos también, de acuerdo a esto, que siempre se coloca al final más k, o sea, una constante, ¿no? Porque cuando yo derivo el resultado, como la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y la derivada de una constante es cero, efectivamente llego al resultado. O sea, uno cuando calcula la integral, cuando uno obtiene la primitiva, uno encuentra una función, en este caso la integral de f minúscula de x es una f mayúscula, lo que se verifica es esto, ¿no? Que la derivada de f mayúscula es f minúscula. Pero siempre se agrega, como decía, esta constante, ¿no? Porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante es cero. Siempre. Esto es lo que se agrega. ¿Está? Este es el símbolo, es una S, ¿sí? Achatada. La función, cuya primitiva se desea, y el diferencial, que lo que me indica es la variable, ¿no? ¿Cuál es la variable respecto de la cual se integra? ¿No? Pues pueden aparecer otras letras que juegan como constantes. ¿Sí? Este es el ejemplo, un ejemplo típico. Esto lo usamos para la notación, pero bueno, claramente la derivada de x cubo es 3x al cuadrado, ¿no? Al principio cuesta, porque uno está acostumbrado a derivar. Por eso, cuando uno arranca, bueno, se complica un poco. Bueno, lo que habíamos visto, bueno, además dijimos que así como la función derivada, el cálculo de la derivada tiene un resultado único, dada una función, existe una única derivada. Cuando me piden la primitiva, hay infinitos, ¿no? Hay infinitos resultados, todos difieren en una constante, ¿no? Bueno, pero nosotros en realidad hicimos hincapié en lo que llamamos integrales inmediatas, ¿no? Que son las que uno tiene que tener a mano. Por eso hay una tabla de integrales, ¿no? Así como hay una tabla de derivadas, hay una tabla de integrales. Y conociendo estas, ¿no? Por ejemplo, que la integral del coseno es el seno. ¿Por qué la integral del coseno es el seno? ¿Por qué puedo escribir esto así? ¿Qué les parece? A ver. Teníamos en la tabla de derivadas que el seno era un coseno, ¿no? Exacto. La miro al revés la tabla. Claro. Miro la tabla de derivadas al revés. La derivada del seno es el coseno, siempre con la constante, ¿no? La integral de e a la x, bueno, lo mismo. La función e a la x es la única que coincide con su derivada, por eso la integral de e a la x es a la x, ¿no? Bueno, esta es el logaritmo, se coloca la barra de módulos, después lo veremos de dónde viene eso, ¿no? O sea, es mirar la tabla al revés, ¿no? ¿Estamos? Hay que recordar eso. Bueno, la integral del seno, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué menos coseno? Y ahí hay un signo menos dando vueltas, porque si yo derivo, ¿no? Menos coseno, hago la derivada de menos coseno, me queda menos 1, es constante por función, es la constante por la derivada de la función, es menos 1 por menos seno. Menos 1 por menos seno es seno, ¿tá? Por eso aparece ahí el signo menos. O sea, una vez que yo calculé una integral, si derivo el resultado, llego ¿no? a la función que tengo acá. Eso es lo que uno hace siempre, lo que uno puede hacer siempre. En general, eso uno lo omite, pero cuando uno calcula una integral, uno puede derivar el resultado y llegar, ¿no? Para corroborar que se hicieron las cosas bien. Bueno, hay dos propiedades básicas que las están demostradas, que si tengo en el integrando el producto de una constante por una función, me queda la constante por la integral de la función. Acá está probado eso, ya lo trabajamos.
La integral de una suma es la suma de las integrales, la integral de una suma de funciones. ¿Sí? Propiedad que se extiende para la resta y que también se puede ver esta propiedad en función de las dos anteriores, ¿no? Esta propiedad se puede ver en función de las dos anteriores, porque fíjense, miren acá. Si yo escribo, si a mí me da la integral de f de x menos g de x, siempre se coloca el diferencial, ¿eh? Esto yo lo puedo ver así. Más f de x más menos 1 por g de x. ¿Mm? Sabiendo, repito, que la integral del producto de una constante por una función es la constante por la integral de la función, y sabiendo que la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales, fíjense, ¿qué puedo hacer acá? A ver, primero. Integral de una suma, La divido. claro, más ¿está bien? La integral del producto de una constante por una función, ¿qué pasa con la constante? La sacábamos ¿Sabes? del. Claro. Me queda menos 1 por la integral de g de x. O sea, en definitiva, me quedó f de x menos la integral de g de x, ¿no? O sea, esa propiedad se demuestra a partir de las dos anteriores, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Sí? Bueno. Esto me permite también integrar una suma de productos de constantes por funciones, ¿ven? Es la integral de la suma de las integrales, después las constantes salen de la integral y quedan multiplicando la integral, ¿eh? Bueno, habíamos visto también la integral de la función potencial. Esto es al revés que la derivada, ¿no? En lugar de restarle 1 se le suma 1, en lugar de multiplicarlo por el exponente se lo divide. Fórmula, por supuesto, que sirve si n es distinto de menos 1. Si n es igual a menos 1 me queda esta integral que también ya es conocida, ¿eh? Ya hemos visto ejemplos. ¿Ven? La integral de x a la quinta, bueno, x a la sexta sobre 6, ¿ven? Acá era sumarle 1 y dividir por ese exponente. También me puede servir cuando tengo, por ejemplo, un caso como este, habíamos visto otros casos, ¿no? 1 sobre x al cubo, lo puedo escribir como x a la menos 3 primero, hago la operación acá, adentro del integrando, para aprovechar esta propiedad, ¿no? Voy a tener la integral de x a la menos 3, bueno, vale lo mismo, ¿no? Sumo 1 y me queda dividido por ese mismo exponente, ¿no? Y después lo escribo de esta manera. Mismo si tengo que integrar cualquier raíz, la raíz de cualquier índice de x. Escribo como una potencia de exponente fraccionario. Y le aplico, ¿eh? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, habíamos visto también, bueno, la integral de 1, lo puedo ver también como a partir de esta fórmula, ¿no? Es como tener x a la 0, entonces queda efectivamente x, o más simple, la derivada de x es 1, ¿no? Por eso el resultado es x, en función de identidad, ¿eh? Más k. También, bueno, habíamos visto la integral de una función exponencial. En lugar de multiplicar por el logaritmo de la base, el logaritmo natural de la base, se divide por el logaritmo natural de la base, ¿eh? Esta es otra también, ¿eh? Que la consideramos inmediata, ¿eh? Bueno, que sirve esta fórmula si la base es e. ¿Ven? Si la base es e, me queda en el denominador el logaritmo natural de e, que es 1. ¿Eh? También. ¿Sí? Bueno, y también lo que vimos es que combinando estas propiedades podemos integrar ya un polinomio.
¿no? Integral de una suma algebraica de las integrales. ¿Ven? Bueno, salen las constantes. En cada integral aparece una constante de integración que después uno las agrupa al final, ¿no? Uno la constante la pone al final después de integrar todo. Eso fue lo que trabajamos. Vimos que, si, por ejemplo, me aparecía acá un binomio elevado al cuadrado, lo desarrollábamos primero, como para pues, integrar término a término. O sea, uno lo que hace es, como dijimos hace un rato, operar en el integrando para que me quede algo que se puede integrar de manera inmediata, ¿no? Lo mismo en esta, ¿ven? Yo acá distribuyo, me quedan dos integrales inmediatas. Tengo que recordarlas, bueno, las fórmulas, ¿no? Que la derivada del arcoseno es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Del arcoseno de x, y que la derivada de x es 1. ¿Sí? Y acá hay otro ejemplo más, lo mismo, ¿no? Es integrar término a término, recordando las propiedades. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Está, bueno, la integral de la raíz cuadrada hubo que hacer la parte, ni más ni menos que la raíz cuadrada de x es x a los medios, o sea que aprovecho la fórmula de la integración de una función potencial. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda esto claro? O sea, Sí. ¿estamos? Sí. Bien. Combinando las propiedades y esa tabla de integrales que la fui armando, sería conveniente después juntarlas todas, ¿no? Estas más las otras, ¿no? La de la potencial, la de la exponencial. Bueno, tenerlas a mano. ¿Por qué digo tenerlas a mano? Porque los métodos de integración que vamos a ver, el primero que vamos a ver es el método de integración por sustitución o cambio de variable, me permite llevar la integral que me dan a una integral inmediata. O a una integral más sencilla, que tal vez este método haya que aplicarlo un par de veces. Pero el fin último de todo esto es llegar a una integral inmediata. Otros métodos, que consisten en otras sustituciones o manipular el integrando, ¿no? Por ejemplo, cuando aparecen funciones trigonométricas, con el método de integración por partes, que también lo vamos a ver hoy, ¿sí? Si nos queda tiempo, creo que sí. Bueno, el objetivo es ese, es llevar esa integral a una inmediata. A veces hay que aplicar o combinar métodos. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es la cuestión, digamos, cómo tiene que ser el integrando, ¿no? Para que yo pueda aplicar este método. Miremos esto, un minuto. Acá tengo la derivada de una función compuesta. Tengo una f mayúscula de g de x. Según la regla de la cadena me queda la derivada de la función que está afuera, por decirlo así vulgarmente, ¿no? Por la derivada de la función que está dentro de la composición. ¿Ven? Bueno, si integro miembro a miembro, la integral de la derivada me queda esta función, y en el integrando me queda esto. ¿Ven? Ahora, si la primitiva de f minúscula es f mayúscula, es porque la derivada de f mayúscula es f minúscula. ¿Ven? Entonces, yo reemplazo acá, f' mayúscula es f, si en la integral tengo un producto de dos funciones, ¿no? Acá hay una multiplicación, que no se ve, acá hay un por, ¿no? Donde aparece, o sea, una de esas dos funciones es la derivada de la función que tengo acá dentro en la composición, ¿sí? Ya se transformó, ¿no? Puedo verla como una integral inmediata. Vamos a hablar ahora con un ejemplo, porque así cuesta. Esta es la justificación. Ahora lo vemos con varios ejemplos, van a ver que es muy sencillo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Fíjense, hablamos de cambio de variable. Por lo pronto, lo que vamos a introducir
para la derivada es la notación de Leibniz. Leibniz fue uno de los, junto con Newton, uno de los creadores del cálculo, ¿no? Que después se fundamentó, ¿no? Con un siglo y medio después prácticamente. Entonces, fíjense, si yo le llamo u a g de x, con esta notación, como si fuera un cociente, ¿no? Que se lee así, derivada de u respecto de x, cocientes diferenciales, yo estoy indicando g'. Es otra manera de indicar la derivada. No la introdujimos al principio, cuando vimos derivadas, para no agregar más cosas, ¿no? Pero es una notación alternativa muy interesante y muy útil. Entonces, fíjense, yo acá, o sea, despejo, ¿no? Paso el diferencial de x multiplicando al segundo miembro y me queda esto. La diferencial de u es g' de x por diferencial de x. ¿Para qué me sirve esto? Fíjense, si a mí a esta integral que me dan, yo a g le pongo el nombre, le pongo un nombre, le pongo u a la letra que ustedes quieran, ¿no? Generalmente se usa u. Fíjense, me quedó f de u y g' de x por diferencial de x es la diferencial de u. La idea es que con esta sustitución, esta otra integral que me quedó sea más simple de calcular. Sea inmediata, por ejemplo. Y no importa el nombre que uno le da a la variable. Uno generalmente usa x por costumbre, pero se puede usar cualquiera. Y aparte, al aparecer acá diferencial de u, me está indicando que la variable de integración es u. Se dice que es una variable muda. Entonces, fíjense, la primitiva de f minúscula es f grande mayúscula, de u. Aparece la constante de integración acá, k. Lo que pasa es que al final después tengo que volver a la variable inicial, porque la variable inicial es x, y u era g de x. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es lo que uno hace cuando aplica el método. O sea, la idea es justamente hacer la elección adecuada, ¿no? Para que me quede una integral inmediata o otra que se resuelva de manera más simple, como está escrito acá. Bueno, vamos directo al ejemplo, que acá está hecho. Vamos a hacer otros nosotros en la hoja. Me dan esta integral. Miremos esto, no se distraigan. Miren esto en detalle. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Tengo la integral de x por raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Fíjense. Que lo puedo escribir de esta manera. También. Total, la multiplicación es conmutativa. O sea, ven acá que aparece el producto de una función compuesta y otra función. Y que hay un vínculo entre la derivada de la función compuesta, ¿no? Digamos, de la derivada de la función que está dentro de la composición, mejor dicho, y la otra función. ¿Está bien? O sea, responde esto a este esquema que vimos. ¿Está bien? Porque f es la raíz cuadrada, g es la función que está acá dentro. Y derivando g, aparece x. Claro, acá nosotros lo omitimos para no jorobar, pero si aparece una constante multiplicando, no hay problema, porque una constante que aparece multiplicando en el integrando sale de la integral. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo tengo entonces esta integral para calcular, le llamo u a la función que está adentro de la composición, la que se aplica primero en la composición, ¿ven? Le llamo u a x al cuadrado más 1. Bueno, la derivo. Hago derivada de u respecto de x. Me da 2x. Paso el diferencial multiplicando. Paso este 2 dividiendo. Este 2 dividiendo acá me sobra, porque yo busco esto. Busco que me quede lo que falta, que es x por diferencial de x. Por eso este 2 lo paso dividiendo. Y hago la sustitución. O sea, fíjense,
yo acá me quedo la raíz cuadrada de u, y x por diferencial de x es diferencial de u sobre 2. Tener dividido 2 es como multiplicar por un medio. Apareció una constante acá, por eso uno dice generalmente salvo constante, ¿no? Claro, derivando esta función, obtuve esta, salvo constante. Es decir, salvo constante quiere decir que si aparece una constante multiplicando, no importa, sale de la integral, como lo hicimos acá. ¿Ven? Este 2 que está dividiendo, o este un medio que está multiplicando, salió de la integral y queda multiplicando, por supuesto, la integral, ¿no? Y fíjense lo que me quedó acá. Me quedó una integral claramente más sencilla, ¿sí o no? ¿Qué les parece? O sea, ¿logré el objetivo con esto? ¿Qué me dicen? O sea, esta integral, la integral de la raíz cuadrada de u, bueno, acá está hecha, ¿no? Fíjense, logré que esta integral que me piden calcular, que no es inmediata para nada, con esta sustitución, con este cambio de variable, la transformé en esta otra. ¿Ven? Puedo poner igual acá. La transformé. Y ahora, ¿por qué es más simple? Y porque raíz cuadrada de u es igual a un medio. ¿Ven? Acá integro respecto de u. ¿Ven? Me queda u a la 3 medios, o sea, me queda un medio por u a la 3 medios dividido 3 medios. Más k, siempre aparece la constante cuando integré, ¿no? El diferencial se va y aparece la constante. O sea, me quedo u a la 3 medios, que es un medio más 1, ¿no? Sobre 3 medios. ¿No? O sea, me quedo un tercio de u a la menos, de u a la 3 medios, más k. Y bueno, la integral dada era, aparecía la variable x, tengo que volver a la variable x. Justamente como u es x al cuadrado más 1, es esto, lo coloco acá. Y acá tengo el resultado. ¿Sí? Siempre reemplazo al final la nueva variable 1. Ya se reemplaza la nueva variable u por la vieja variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y justamente la idea, cuando uno asigna, ahora vamos a hacer varios ejemplos, ¿no? Pero cuando uno asigna es llamarle u a la función que está en el integrando. Claro, tiene que aparecer la derivada, ¿no? Siempre tengo un producto de dos funciones, en general, ¿no? Puede haber un cociente también. Después lo vamos a ver, hay otros ejemplos. Pero yo tengo un producto de dos funciones donde justamente derivando la función que está en el integrando obtengo la otra, salvo constante. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Se entiende esto? Bueno, a ver otro ejemplo. Vamos a hacerlo en la hoja nosotros. Me dan esta integral, ¿no? Que no es inmediata. Tengo el producto de dos funciones. Vamos a copiarla en la hoja. Así la hacemos. Bueno, fíjense. Es esta. ¿Reconocen ahí una función compuesta? Hay una función compuesta y acá hay un producto. A ver. Sí, ¿Cuál es? A ver, Maite. porque f sería x al cuadrado y Claro. c, Está bien que lo escriba así, el cuadrado ahí es como sí, esto, ¿no? Claro. Sí, ¿Y a y quién le, el y a quién le llamo u acá ahora? ¿Cómo hago la sustitución acá? a al seno de seno, x. Claro. U es seno de x. Nombre que quieran le pueden dar, ¿eh?
Entonces, la derivada de u respecto de x, notación del ángulo, Coseno de coseno x, o sea, despejo, ¿no? Diferencial de u va a ser coseno de x por diferencial de x. ¿Está bien? Y ahí ya la tengo. Me queda como la integral de una polinómica. Claro, acá me quedó u al cuadrado, ¿se dan cuenta? Pues yo le llamé u a seno de x, esto es u al cuadrado. ¿Y qué me quedó acá? Coseno de x por diferencial de x, ¿qué es? Seno. Diferencial de U. Claro, diferencial de u. No dije nada. ¿Está? O sea, me quedó, este igual lo sigo acá abajo, ¿eh? Esto fue un cálculo auxiliar. Me quedó la integral de u al cuadrado diferencial de u. ¿Es inmediata? Sí, Sí. re, ¿Cuánto da esto? 2U. A No, ver, U cubo sobre 3 claro. más K. Ah, cierto. Si uno deriva siempre, eso suele pasar, ¿eh? Uno deriva en lugar de integrar. No se asusten, eso pasa. ¿Eh? ¿Ven? Me quedó u al cubo sobre 3 más k, ¿no? ¿Ya está acá? ¿Terminó la cosa? No, tendría que reemplazar donde dice U por seno de X. Claro, me quedó seno de x al cubo, todo al cubo, ¿no? Sobre 3 más k. Y acá está el resultado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hago para corroborar que esto está bien? ¿Qué se hacía? La derivamos. La derivo, claro. Vamos a derivar entonces. Yo tengo. La función que obtuve es f de x. 1/3 del seno de x al cubo. Más k. A ver, vamos a derivar. ¿Cómo derivamos esto? Olvídense de esto, que es otra cosa. Va a ser 1/3 por... ¿Cuánto da la derivada de esto? Compuesta, ¿no? ¿Cómo se deriva una función Y compuesta? ahí 3. sería 3 coseno de X. No, seno de Bien. X por coseno de X. 3 por seno de x al cuadrado, ¿no? Es algo al cubo. Sí, 3 por es algo al cuadrado por, claro, coseno x. coseno de X. Más la derivada de una constante que es 0, bueno. ¿No? Y fíjense que quedó seno de x al cuadrado por coseno de x. Claro, llegué al... La integral que me pedían era esta. ¿Sí? Esta era la integral, ¿eh? La integral del seno al cuadrado de x por coseno. El cuadrado se suele poner ahí, ¿no? Pero lo pueden escribir también de esta manera, es lo mismo. ¿Ven que si yo derivo el resultado, llego? Es una comprobación. En general uno no lo hace, pero se puede hacer. ¿Está claro? ¿Sí? Esto hay que hacer, bueno, primero mirar ejercicios resueltos. Esto como decían los chicos del otro curso, ¿no? Andar en bicicleta. Primero uno mira el que anda, cuando uno aprende, uno mira qué es lo que hace el que anda en bicicleta, ¿no? O aprender a manejar, ¿no? Uno mira primero el que maneja, qué hace con los pedales, etcétera, etcétera, ¿no? O cuando uno aprende a bailar, ¿no? Uno mira y después uno se empieza a hacer. Acá es exactamente lo mismo. Uno, primero hay que ver ejercicios resueltos y después ponerse a hacer. Hay que ponerse a hacer. Si no, yo no puedo aprender a manejar. No puedo aprender a andar en bicicleta, no puedo aprender a bailar si no lo, digamos, no Si pongo nunca en el te cuerpo subís a un yo. auto. ¿Cómo, cómo? Si nunca te subís a un auto, no. Tal Hace sentido. cual. Pero uno ve, pero hay que mirar primero, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo haces? ¿Cómo arrancas? ¿Cómo pones primera? ¿No? ¿Qué haces con el acelerador, con el embrague? Bueno, o sea, todo eso uno lo mire y después, bueno, ponerlo en práctica es otra cosa, ¿no? Porque cuando uno arranca, bueno, quiere arrancar, lo más difícil es arrancar el auto, ¿no? Y después uno Primero se practica. te tienen que quedar 10 veces y después a partir de ahí empezás. Exactamente. Ya pasaste por eso ya. Un poquito, sí. Claro, y bueno, acá es lo mismo, o sea, uno tiene que mirar primero y después, claro, cuando uno arranca a resolver el ejercicio, y sí, al principio cuesta, después ya sale solo, ¿eh? Después ya uno lo mira y más, uno mira y ya saca el resultado sin hacerlo.
¿eh? Exacto. Bueno, acá está resuelto. Esto es lo que acabamos de hacer. ¿eh? Miren este otro. Vamos a hacer este otro. Vamos a hacer entre todos. ¿eh? Vamos a hacer esta integral. Vamos a hacerlo en la hoja, así lo vamos pensando. Es conveniente siempre mirar, por eso es importante la teoría, ¿no? Ver los fundamentos y ver algún ejemplo hecho, hasta que uno se pone a trabajar. ¿eh? Bueno, miren este entonces. Miremos este ejercicio. Tengo el producto de dos funciones, es más, lo puedo escribir así también. Lo que pasa es que cuando hay una función trigonométrica, un logaritmo, digamos, la otra función que multiplica se pone a la izquierda, para que no se confunda con el argumento. Pero bueno, si yo eso lo tengo bien claro, no hay problema que lo puedo poner así, ¿no? X al cuadrado no multiplica a x al cubo más 5, multiplica toda la función, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer ahí? ¿A qué le llamo u? ¿A qué función le llamo u? Ahí. X al cubo más 5. A X cubo. Claro, la que está dentro. Exacto. A ver, díganme cómo sigue. A ver, ¿quién me lo va relatando? A ver. A ver. Sin miedo, ¿eh? Ahora diferencial de U. A ver, ¿cómo sería entonces? 2x cuadrado diferencial de X. Sería 3x cuadrado. No, 3x cuadrado, estoy redondeando. Está bien, no te preocupes. Va a cero, 3x digamos. cuadrado. Claro, y ya el diferencial de x lo ponemos multiplicando. Ya después uno va salteando pasos, ¿no? Porque siempre queda igual, ¿no? Claro. Entonces, acá tengo el coseno de u, ¿está bien? ¿Sí? Y yo pasaría al 3 dividiendo para que me quedaría diferencial de U sobre 3 es igual a Claro, X cuadrado diferencial de X. exacto. La tengo diferencial de u sobre 3. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, me quedó igual. Sigo acá, ¿eh? La integral del coseno de u por diferencial de u sobre 3. Este dividido 3 es un tercio que está multiplicando, bueno, sale de la integral. ¿eh? ¿Me quedó una integral inmediata? Sí, Sí. ¿Cuánto es la integral del coseno de u? seno de U. Seno de u. Y si integré, ¿qué hay que agregar siempre? K. La constante, o C, el nombre que le quieran dar, exacto. ¿Y cuál es el último paso? Reemplazar por el valor de U. Claro. X al cubo más 5. Bueno, me quedé sin tinta acá. Esperen. Agarro otra. Ya. ¿Sí? Y acá tengo el resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, acá está hecho. Lo mismo. ¿eh? La idea es que quede una inmediata. Bueno, acá hay otra, lo mismo. E a la 2x más 3, diferencial de x. Claro, justamente la derivada de esta función lineal es una función constante, ¿ven? Si yo le llamo u al exponente, me queda la diferencial de u es 2 por diferencial de x. Entonces después despejo, ¿no? Diferencial de x, diferencial de u sobre 2. Siempre la constante que sobra la paso, ¿no? Dividiendo. ¿no? Y me quedo la integral de e a la u por diferencial de u sobre 2. Bueno, queda un medio por e, la integral de e a la u, que es inmediata. Me queda un medio de e a la u más k, o sea, un medio de e a la 2x más 3 más k. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, acá hay otra, vamos a hacerla, esta otra que está ahí. La integral, yo la copio acá. Fíjense.
La integral del logaritmo de x sobre x. Claro, uno dice, pucha, vos me decís que hay una multiplicación, siempre hay una multiplicación de funciones, donde derivo la que está dentro y aparece la otra, y acá ya está, ya se rompió el esquema ese, ¿no? Esto es otra cosa. Bueno, a ver, hay que mirarlo con calma, ¿no? Yo esto lo puedo ver así. ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿Y a quién le llamo u de estas dos? Logaritmo natural de X, Y sí, ¿por qué? porque 1 sobre X es la derivada. O sea, a ver, Nadia, ¿cómo lo escribís? Y haría diferencial de U ¿Sí? es igual a 1 sobre X, diferencial de X. Y ¿Se ya dan cuenta? me quedaría la integral de U diferencial de U. ¿Se dan cuenta? Claro, me quedó ya la integral de u diferencial de u. ¿Mm? ¿Y cómo queda esto? ¿Cómo es esta integral? ¿Cómo la resuelvo? A ver, díganlo sin miedo, ¿eh? Logaritmo natural de x. A ver, primero Ah, tengo no, que... perdón. No, no. Me equivoqué, perdón. A ver, Facundo, a ver. Esta es u a la 1, ¿no? ¿Cómo queda? ¿Te acordás? Sería logaritmo. ¿A quién le doy el x al cuadrado? Sería u al cuadrado, ¿no? O al cuadrado, ahí está. Dividido, 2. dividido 2, ¿está bien? Más k. Es como tener la integral de x diferencial de x. Claro, uno está acostumbrado, está arraigado a la variable x, pero el nombre puede ser cualquiera, ¿eh? ¿Ah? ¿Y ahora qué hago al final, como siempre? Reemplazamos u. U es logaritmo de x, me queda el logaritmo de x al cuadrado sobre 2 más k. Sí, estaba reemplazando el paso anterior. Ah, estaba por ahí, claro, ibas directo, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es importante esto, vamos a recalcarlo acá. Si yo tuviese, no sé, la integral de alfa al cubo diferencial de alfa, ¿cuánto es esta integral? El de alfa al cubo, diferencial de alfa. Alfa a la 4 sobre 4. Claro, el nombre de la Más variable es lo de K. menos. Claro. El nombre que ustedes quieran. Ahora, cuidado, ¿eh? Porque si tengo alfa al cubo por diferencial de x, acá la variable no es alfa. Acá la variable es x. Alfa, ¿qué papel juega acá? ¿Qué viene a ser alfa acá? Al cubo, ¿no? Una constante. Una constante, claro. Por eso acá alfa al cubo sale de la integral. Y la integral, esto es la integral de 1, ¿no? Me queda alfa al cubo por la integral de 1, que es x. Más la constante. ¿Sí? ¿Está bien? Eso hay que tenerlo presente siempre, ¿eh? Porque, repito, el diferencial me indica cuál es la variable. Si hay otras letras, esas letras juegan como constantes. ¿Entendió esto último, no? ¿Estamos? Bueno. Bueno, esta ya está resuelta acá. Bueno, acá hay otro ejemplo, lo mismo, ¿ven? Tengo 1 sobre x por logaritmo de x, también. Lo escribo como un producto. Y le voy a llamar u, como ustedes ven bien acá, al logaritmo de x. ¿Ven? Llamo u al logaritmo de x. Bueno, diferencial de u, 1 sobre x por diferencial de x. ¿Ven? Ya me quedó lo que faltaba, entonces me queda 1 sobre u por diferencial de u. Al haber hecho ese cambio de variable, llegué entonces a una integral, esta la que venía dada, la transformé en esta, y esta es inmediata, ¿no?
La integral de 1 sobre u es el logaritmo del módulo de u acá. Entonces me queda el logaritmo del logaritmo de x más k, porque u es logaritmo. Hay que asustarse con esto. Es el logaritmo del logaritmo de x. Otra función. ¿Sí? Bueno, acá hay otra, ahora ya la hacemos. La hacemos en la hoja. La integral de la tangente. La integral de la tangente de la función tangente de x no es inmediata. Lo que pasa es que la tangente, ¿cómo la puedo escribir? Según lo que ustedes Seno conocen. sobre coseno. Claro, la tangente de x es el seno de x sobre el coseno de x, por diferencial de x. ¿Y a quién le llamo u acá? Fíjense. A ver. Claro, uno dice, sí, le puedo llamar a cualquiera, pues derivando el seno, obtengo el coseno, derivando el coseno, bueno, obtengo menos seno, ese menos uno no Pero te importa. conviene el seno. A Ah, ver, yo para que no me aparezcan signos. claro, lo que pasa es lo Hay que ver cómo siguiente, queda. que después que yo le llamo u acá, me va a quedar el diferencial abajo, ese es el problema. Ah, ¿Ven? Lo tenemos que separar. Por eso conviene llamarle u a coseno. Ahora vamos a ver por qué. Fíjense, yo al derivar, está bien, me queda menos seno, ¿no? ¿Está bien? Yo pretendo que me quede seno, no menos seno. Este es un menos 1. Bueno, ese menos 1 después yo lo paso dividiendo, ¿no? Me pasa por el otro lado, me queda diferente, o sea, me va a quedar un menos acá. ¿Ven? En definitiva, igual, me quedó acá 1 sobre u, o si quieren directamente en el denominador me queda u, y en el numerador me queda menos diferencial de u. Esto es un menos, ¿ven? Porque seno de x por diferencial de x es menos diferencial de u. Y esto es u. O sea, me quedó menos, que es menos 1, la integral de 1 sobre u diferencial de u. O sea, menos el logaritmo del te módulo de quedaría u. menos el logaritmo. Ah, no lo Claro, tengo. igual a menos el logaritmo del coseno de x, módulo, ¿no? Más c. ¿Se dan cuenta? Es estacional con 3 puntos. ¿Cómo qué? Estacional con 3 puntos. Ah, bueno, eso ya, claro, está bien. O quizás no la estoy viendo ahora, pero después la reviso. No te, a ver, fíjate, lo repetimos las veces que sea necesario, ¿eh? O sea, porque yo acá, o sea, siempre la idea es la misma, derivando una, obtener la otra. Lo que pasa es, ¿por qué elijo el coseno y no el seno? Porque yo si derivo, después me aparece el diferencial acá en el denominador. Por eso elijo como u el denominador. ¿Eh? Lo mismo que en la anterior. Estas que están acá resueltas, ¿no? ¿Ves? Bueno, Claro, sí. acá no hay alternativa porque derivando esta obtengo esta, pero siempre va el denominador. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos? A ver, vamos a Perfecto. inventar otra parecida. Vamos a inventarla. Por ejemplo, si tengo la integral de x al cuadrado dividido 2x cubo más 9. O entonces va a ser 2x cubo más 9. Exacto, claro. ¿Quién es entonces el diferencial de u?
La derivada de esta. 6x al cuadrado. 6x al cuadrado, exacto, por diferencial de x. ¿Qué me sobra acá? 6. Porque esto es u. Esto siempre escríbanlo. Y cuando se lo estén explicando a sus alumnos, háganlo con otro color. ¿Eh? Esto es u. Me falta el diferencial, o sea, me falta esto otro, ¿no? Entonces de acá, diferencial de u sobre 6 es x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, esto que está acá, todo esto, es diferencial de u sobre 6. O sea, me quedó, ¿sí?, la integral de 1 sobre u por diferencial de u sobre 6. O sea, 1/6 de la integral de u diferencial de u. Perdón, de 1 sobre u, es 1 sobre u, perdón. O sea, igual, vamos a seguirlo acá. ¿Sí? Igual 1/6, bueno, la primitiva, ¿no?, de 1 sobre u es el logaritmo de u más k. O sea, 1/6 del logaritmo natural de 2x cubo más 9 más k. ¿Eh? Y ese es el resultado final. ¿Sí? ¿Estamos? Los ejercicios vienen preparados para que se puedan resolver. Y ya les digo, no toda, si yo acá hubiera puesto x a la cuarta, acá soné, pues ya derivando me queda un x al cubo, ya no lo obtengo. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Las integrales, este tipo de integrales vienen preparadas para que uno las pueda calcular. ¿Estamos? Bueno, esto, por supuesto, como dijimos anteriormente, ¿no? Hay que calcularlas, hay que obtenerlas. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño recreo. Vamos a poner pausa acá. Bien. Vamos a ir entonces al método de integración por partes. Tengamos en mente lo que dijimos de este método, de integración por sustitución o cambio de variable, ¿no? Las condiciones que tenían que tener las funciones, ¿no? Había un producto, una división de funciones. Bueno, vamos a abrir acá el apunte que habíamos compartido hasta hace un rato. Acá estamos. Bueno, método de integración por partes. Acá estamos. Bueno, primero vemos la fundamentación. Fíjense, también voy a tener el integrando un producto de dos funciones. Lo que pasa es que ahí voy a observar que derivando una no obtengo la otra. Ese es el problema. No como en el caso del método de sustitución, donde derivo una y salvo constante, obtengo la otra, ¿no? Derivo una, salvo constante, obtengo la otra. Bueno, acá esto no pasa. Entonces, fíjense, esto viene de acá. Derivo un producto de dos funciones. La regla de derivación de un producto, ustedes ya la conocen. ¿Sí? Si integro, miembro a miembro, la integral de la derivada me da el producto, que tengo acá f por g, y acá me quedan dos integrales. ¿Ven? Repito, parto de la derivada de un producto de dos funciones. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Integro, miembro a miembro, integral de una suma de las integrales en el segundo miembro, ¿no? Y despejo una de las dos. No sé, por ejemplo, despejé esta. La integral de f por g'. Me quedó f por g menos f' por g. Y acá van a aparecer dos funciones, pero tengo una función y la derivada de la otra. ¿Ven?
Entonces, yo le llamo U a una de ellas, por ejemplo, a F. La diferencial de U, como ustedes bien saben, es f' de x por diferencial de x. Y como yo acá, esto acá es diferencial de B, esto acá está equivocado, yo después se los corrijo. Esto acá va una B, después se los mando corregido. Como acá tengo, ¿no? Esto es diferencial de B, ¿ven? Diferencial de B es g' de x por diferencial de x, de acá saco B, o sea, bg de x. Entonces, aparece U y diferencial de B. Acá lo tenemos escrito. U y diferencial de B, repito, acá va B, entonces los paso corregido. Entonces me queda U por B menos la integral de B por diferencial de U. Esta es la fórmula de integración por partes. Con un ejemplo van a ver que es re fácil. Repito, tengo dos funciones. Tengo una función y la derivada de, bueno, y la derivada de otra. La idea es detectar cuál es esa otra, ¿no? O sea, acá en algún punto tengo que integrar. Pero la pregunta que yo les hago es la siguiente, ¿no? Si la integral que tengo que calcular, en definitiva, aplicando la fórmula, me queda un producto menos otra integral, ¿qué le pediré a esta otra integral para que me sirva el método? Que sea directa. Que sea directa, por ejemplo, o bien qué cosa, igual que en integración por sustitución. Que sea con respecto a esta. ¿No? Que sea más simple, ¿no? Más sencilla que esta. ¿Se entiende? O que sea directa. Lo ideal es que sea directa o inmediata. ¿Estamos? Sí, te debería de quedar más simple, si no es peor, más problema. Si no, Ahí te das cuenta que lo hiciste claro. mal. Si no, o sea, la voy embarrando más. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, vamos al ejemplo. Bueno, acá está escrito. Se busca que esta integral que quedó sea más sencilla que esta, ¿no? Y dice, bueno, es importante una acertada elección de, bueno, de U y B. Bueno, miren este ejemplo, concretamente. Vamos a este ejemplo. Me dan esta integral, la integral de x por e a la x diferencial de x. Descarto sustitución. ¿Por qué lo descarto? Porque derivando la función x no obtengo e a la x. O derivando e a la x no obtengo la función x. Función de identidad. ¿Se dan cuenta? No responde al otro esquema. Tengo un producto de dos funciones. Entonces, derivando una no obtengo la otra, ni soñando. ¿Está bien? Entonces, si yo le llamo u a la función esta x, bueno, diferencial de u es diferencial de x, es 1 por diferencial de x. Esta se deriva. Ahora, si yo le llamo, porque fíjense, yo le llamé u a esta, a x, el resto de lo que me queda, lo estamos diciendo muy a lo bruto, pero para que se entienda, ¿no? El resto de lo que me queda, acá multiplicando, es e a la x por diferencial de x. A eso le llamo diferencial de b, es el diferencial de otra función. Si tengo el diferencial de b, ¿cómo hago para sacar b en lugar de derivar? ¿Qué hago acá? Integro. Integro. Integral de e a la x es e a la x. Entonces, como al haber hecho esto, me quedó esta integral, la integral de u diferencial de b, tengo el producto de una función por el diferencial de otra, voy a esta fórmula. Me quedó esto acá, el primer miembro. Entonces, fíjense. Quedó esto medio en las tinieblas, bueno, no importa. Después se los vuelvo a sacar la foto, así queda mejor. Entonces me quedó la integral de u por diferencial de b, ¿ven? Esta. Igual. Estoy en esta fórmula. En esta. ¿Ven? Igual. U por b. ¿Ven? U es x. B es e a la x. ¿Ven? Repito, u es x. B es e a la x. Es reemplazar acá en la fórmula.
Menos, esto viene de la fórmula, hay un menos, la integral de b, que aparece b es a la x, por diferencial de u. Diferencial de u es diferencial de x. Estas cuatro igualdades son importantes, porque es lo que después tengo que reemplazar acá en la fórmula, ¿no? Porque tengo u, b, menos integral de b diferencial de u. Están todas acá. ¿Mm? Bueno, al reemplazar, esta integral que me quedó, ¿es más sencilla? A margen de que esté escrito acá. ¿Qué les parece? Esta integral. La integral de a a la x. Sí, Sí, es a la X. s a la x. Ven que me queda entonces x por e a la x menos, y ya esta integral la resuelvo. Menos e a la x. Y le pongo la constante al final, ¿no? Y acá se terminó. Lo sumo, bueno, acá saco factor común y a la x, ¿no? Queda x menos 1 más k. Ahora, claro, ustedes dirán, ¿cómo vos, por eso preguntan esto, por qué directamente fuiste acá, le llamaste u a esta y diferencial de b a la otra? ¿No? Pues tengo dos posibilidades, ¿no? ¿Ven? Miren si hago la asignación al revés. Yo la integral tengo x por e a la x, la considero así. E a la x por x, diferencial de x, lo mismo. La multiplicación. Si le llamo u a e a la x, bueno, diferencial de u es e a la x por diferencial de x. ¿No? Bueno. Diferencial de b es el resto de lo que me queda. X por diferencial de x. B, como tengo que integrar, es x al cuadrado sobre 2. Reemplazo en la fórmula. U por b. U por b. ¿Eh? X al cuadrado sobre 2 por e a la x. Menos. Y acá viene el problema, porque como tengo b diferencial de u, b es esta y u es esta. La integral quedó más complicada. No me sirve la asignación al revés. Acá paro, lo descarto esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado. O sea, ¿cuál es lo que, qué es lo que se sugiere? Y bueno, que no se complique la que tengo que integrar. Este pues no lo ves con práctica, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otra. Voy a inventar otra. Vamos a hacer esto. Vamos a copiarla acá y la hacemos entre todos. La integral de x por seno de x. La camarita acá. Y ya la hacemos. Ahí quedó ahí. Bueno, ahí estamos. Bueno, miren esto. Producto de dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones que están acá en juego? A ver. X y seno de X. X y seno de X. ¿A quién le llamo U? A ver. X. Claro. Pensando en que no se me complique después la integral, claro. A ver, ¿cómo sigue esto? Relatámelo. A ver, Nadia, ¿no? ¿Estás hablando ahí? La derivada de diferencial de U, diferencial de X. Claro, es 1 por diferencial de X, lo escribo así directamente. Acá hay un 1, ¿no? Ah, Sí. después. Y después me quedaría diferencial de B, O sea, que es esto es seno de U, X. esto es diferencial de B, ¿no? Seno de X, diferencial de X. O sea que B Es menos coseno de X. menos coseno, claro, porque tengo que integrar. Es menos coseno. Entonces, acordándome de la fórmula de integración por partes, esta es la fórmula de integración por partes. Esta es la fórmula. Entonces, la integral
dx por seno de x, diferencial de x. Esto era u, esto era diferencial de b. Vemos que está escrito ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué aparece acá? Y ahí me quedaría. Lo dejo a Facu. X por menos coseno de X. X por menos coseno, ¿se dan cuenta? Claro, porque acá está u y acá está b. Esta b la obtuve, ¿no? ¿Y cómo sigo? A ver, Facu. Y ahora Este menos viene de la fórmula, ¿no? ¿Qué te aparece acá? A ver, ahí tengo menos coseno de X. menos coseno x, porque b es menos Y, x, diferencial de X. diferencial de x. Claro. ¿Eh? Bueno, ¿cómo sigo acá? A ver, ¿quién me lo dice? A ver. A ver, Maite, ¿te animás ahí? Si no, no importa, ¿eh? Yo no me gusta a veces. No, estoy A ver, pensando qué tengo que hacer, la verdad. Eh, bueno, acá por lo pronto, fíjate, acá, bueno, pues, lo hacemos entre todos. Acá por lo pronto, ¿no? Me queda menos x por coseno x. Acá sale, este menos es un menos 1, con este menos se me hace más, ¿no? Y esta integral. ¿Cuánto me da esa integral? menos seno. A ver, pensá, una función que derivándola te dé el coseno. ¿Eh? Ah, seno. Más seno, exacto. Después coloco al final la constante, ¿no? Y si quieren derivo para verificar, ¿eh? Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, esto es cuestión de practicar, ¿eh? Vamos a hacer alguno más. Acá ya está hecho, ¿eh? Que está hecho. Bien. Bueno, acá hay otro. Bueno, miren este, a ver. Miren este, yo ya vengo, en 3 minutos ya estoy, ¿eh? Miren este, acá está resuelto. Mírenlo un toque, a ver si lo pueden descifrar, ¿eh? Ya vengo, ¿eh? Lo vino a buscar la policía.
Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué me dicen de esto? A ver. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Qué podemos decir de esto acá? Fíjense. La asignación, ¿no? Ux al cuadrado, diferencial de u es 2x diferencial x. Diferencial de b es a la x por diferencial de x, b es a la x, ¿está bien? Bueno, reemplazo u por b menos esta integral de b diferencial de u. Bueno, este 2 constante sale de la integral y me quedo esta integral, que fue la primera que calculé, ¿ven? Ya la tengo hecha. Perdón, esta no, esta acá. Ya la tengo hecha. Si no la calculo. Pero la idea es que con el método esta integral resulta más sencilla. ¿Se dan cuenta? Profe, Sí, pregunta, ¿al final podemos ir con las tablas de algo? sí, sí. Sí, en el final pueden tener tengan una hoja, después le vamos a decir igual el último día, ¿eh? Sí, una hoja, un par de hojas con las fórmulas que quieran, ¿eh? No solamente con las tablas integrales, sí, sí. Tabla de derivadas lo mismo, ¿eh? Y si quieren anotar algo de lo que vimos, sí, sí, pueden tenerlo eso, ¿eh? El machete lo pueden tener, ¿eh? Sí, sí. Eso es importante. No me interesa que recuerden de memoria las cosas. Sí, obviamente. Y ya te digo, no solamente la tabla de derivados o la tabla de integrales. Las fórmulas, no sé, que tengan, que hagan falta, ¿eh? Eso lo pueden tener. A mí lo que me interesa es que puedan utilizar la información. Que no recuerden de memoria, ¿eh? Sí, sí. Bueno. ¿Estamos con esto? Vamos a hablar después del final, la última reunión que tengamos. Bien. Bueno, vamos a otra. Miren esto. Bueno, vamos, no se las muestro, así la trabajamos acá. Vamos a hacer esta integral. La integral del logaritmo natural. Bueno. Claro, acá aparece esto y uno dice, bueno, chao, acá estoy en el horno. Porque yo espero un producto de dos funciones. Porque me parece, o sea, espero ver u por diferencial de b, ¿no? Y acá hay aparentemente una, ¿no? Digo aparentemente. ¿Qué otra función puedo agregar ahí que está pero que no la veo? ¿Qué les parece? La constante 1. La función constante 1, exacto. Exacto. Entonces, ¿a quién le llamo u acá? O sea, acá no hay duda en cuanto a la asignación. ¿A ustedes qué les parece? Logaritmo. Claro. U es el logaritmo natural de x. ¿Quién es entonces diferencial de u? 1. Sería la derivada de esta, ¿no? 1 sobre x. 1 sobre x por diferencial de x. Claro. Esto es u. Acá apareció el diferencial de b, ¿no? Claro, el diferencial de b es justamente 1 por diferencial de x. ¿Quién es b entonces? 1. No, Es la integral de esta, ¿no? La primitiva de esta. La primitiva de 1, X. 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 Ah, Claro.
Entonces, recordando la fórmula, esto hay que tenerlo siempre a mano. Entonces, la integral del logaritmo de x diferencial de x va a ser, a ver, ¿qué pongo acá? Ponemos logaritmo natural de x por x. Por x lo pongo de este lado, ¿no? Para que no se confunda, x por logaritmo de x, Ah. menos X por 1 sobre x diferencial de x. ah, ¿cómo sigo acá? A ver. ¿Acá qué puedo hacer? X. No, no. Simplificar. Claro, me quedo así, ¿no? Esto es la integral de 1. O sea, ¿qué me queda? Claro. Y ya está. ¿Sí? Acá no hay duda en cuanto a la asignación. Le puedo llamar u a 1 porque me queda la derivada a 0, ¿no? Y si le pongo u al logaritmo y lo tengo que, o sea, b diferencial de b logaritmo de x diferencial de x, estoy en el mismo problema. Es la integral del logaritmo la que tengo que calcular. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, eso puede llegar a pasar. Son diferentes casos. Bueno, acá ya está resuelta. Bueno, acá tienen la del arco tangente, lo mismo. ¿Ven? Hay una sola función aparentemente, esta es la función constante 1. Le llamo u al arco tangente de x, diferencial de u es la derivada del arco tangente, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Tengo que recordarlo, está en la tabla de derivadas, por diferencial de x. Diferencial de b es 1 por diferencial de x, luego b es x. Fórmula, u por b, x por arco tangente de x, menos b diferencial de u. B, que es x, por diferencial de u, que es todo esto. Me quedó esta integral, ¿ven? Y esta integral ahora la resuelvo por sustitución, por el método que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un cálculo auxiliar. O sea, esta integral la resuelvo aparte. La hago en una hoja aparte. Esta sale por sustitución. Acá le puse, en lugar de ponerle U, le puse W para que no se confunda, ¿no? Si W tomo el denominador, es 1 más x al cuadrado, bueno, diferencial de W es 2x diferencial de x, diferencial de W sobre 2 es x por diferencial de x, bueno, reemplazo, me queda 1 sobre W por 1 medio diferencial de W, queda 1 medio por la integral de 1 sobre W, diferencial de W, es 1 medio por logaritmo del módulo de W, más k, bueno, 1 medio por el logaritmo del módulo de 1 más x al cuadrado más k. Bueno, esto, una vez que yo calculé esta integral, esta la reemplazo. Acá. Y listo. ¿Estamos? Puede quedar en la otra integral una que se resuelve por sustitución. Son diferentes casos. Acá quedó inmediata, ¿ven? Acá no quedó inmediata, estoy yendo a los ejemplos anteriores. Acá no quedó inmediata, pero era más sencilla. Son cosas que pueden pasar. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá hay otro ejemplo. Este es el más rebuscado, fíjense. La integral de x por seno de x. Después lo miran ustedes tranqui. Yo después les subo el apunte, les voy a hacer un par de agregados antes de eso. Bueno, este ya lo tienen ustedes, pero les voy a subir una nueva versión. Les voy a hacer un par de... había una cosa por arreglar ahí, un diferencial que estaba, era U, era B y puse U, pero les voy a hacer algún agregado más. Le voy a agregar un par de cosas, así que después se los vuelvo a subir. Pero ven, volviendo a esto, ven que acá, con esta asignación, ¿no? Aplicando la fórmula, esto ya ustedes lo pueden ver solos, me queda esta integral. Y esta integral también la tengo que resolver por partes. Me voy a hacer el cálculo auxiliar de esta, ¿ven? Y a la x por coseno x. La calculo.
La vuelvo a hacer por partes. Le puse R y S para que no sean la misma U y B, ¿no? La calculé. Llegué a esto. Y me encuentro acá con un problema, porque fíjense la integral que volvió a quedar. Me volvió a quedar la que estoy calculando desde un principio, ¿ven? Esta integral, la que me quedó acá, esta, cuando yo la calculo, perdón que subo y bajo, ¿no? Me vuelve a quedar la misma integral que estoy calculando. Entonces, cuando reemplazo, ven acá, cuando reemplazo esta integral por lo que me quedó, esta flecha viene de haber reemplazado, ¿no? Esta, acá. Fíjense lo que tengo que hacer acá. Bueno, paréntesis precedido por signo menos, cambian los signos. ¿Ven? E a la x por seno de x menos e a la x por coseno de x menos la integral de e a la x por seno de x diferencial de x. Esta es la que estoy calculando. Claro, la paso al primer miembro. Me queda la integral más la misma integral igual a esto. Acá saqué factor común e a la x. Claro, un caramelo más un caramelo son dos caramelos, ¿no? O sea, la integral más la integral son dos veces la integral. Y después paso el 2 dividiendo. ¿Eh? Y agrego la constante al final. Esto a veces pasa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero se resuelve también. ¿Estamos? Bueno. Y acá, bueno, esto después lo leen, la utilidad del método de integración por partes, se utilizan fórmulas de reducción. Bueno. Y esta aclaración que hicimos, que ya lo dijimos, ¿no? Que hay otros métodos para el cálculo de primitivas. Y esto, el objetivo es el cálculo de la integral definida, que lo vamos a trabajar la semana que viene, por aplicación de la regla de Barrow. El objetivo es ese. Hay otros métodos, bueno, que no los trabajamos, porque no hay tiempo, pero que con los programas se pueden obtener. Con derive, por ejemplo, si ustedes ponen la función, sacan la primitiva, derive o cualquier otro programa. Yo uso el derive, pero pueden usar cualquiera. Abro un minuto el derive y se los muestro. Miren. Ahí, lo ven ahí el derive, ¿no? Fíjense. Quiero la integral del logaritmo. Voy acá, hago integral. Bueno, es integral indefinida, es primitiva. Y aprieto acá. ¡Pling! Ahí está. Cualquiera, la del arco tangente. La que hicimos hace un rato. ¿Qué hago? Me voy acá, aprieto, y ahí salió. ¿Se dan cuenta? No sé, otra. Esta, si hay que hacer la mano, es un despiole. Hay que usar primero la descomposición en fracciones simples antes de integrar. Bueno, ¿qué hago? Integral, y ya tengo el resultado. De taquito. Claro, por eso hoy en día, con estos programas, este u otros, las primitivas las obtengo. Antiguamente, o al menos cuando a mí me explicaron esto, en los 80, que no estaba en este tipo de programas, recién arrancaba el derive bajo DOS, y había que ver, porque dependiendo de la forma del integrando, había diversos métodos. Por ejemplo, descomposición en fracciones simples, sustituciones, qué sé yo, era toda una cuestión. Hoy en día con esto, ya está. También se pueden resolver integrales definidas. Lo que importa en esto y en general es que ustedes puedan plantear los problemas. Porque después lo que hace la máquina o lo que es procedimental, repetitivo, ya está. Uno lo tiene a mano. Hay métodos como los que vimos que son importantes porque aparecen después en otras cosas y los tienen que saber utilizar. Pero en cuanto al cálculo, tenemos esto que es maravilloso, ¿no? Como GeoGebra, poderosísimo. Bueno, vamos a dejar acá. Dejo de grabar, así ya